Hola a todos, bienvenido a la clase número 4 de Hermenéutica 1. Estamos avanzando con la clase. En la clase anterior hemos visto la interpretación, los principios de interpretación entre los judíos. Hoy vamos a ver los principios de interpretación entre los cristianos. Estamos ya en la clase número 4, estamos avanzando con lo que es prácticamente un poco de historia. En breve llegaremos ya a los principios de interpretación que nos interesa del curso, pero es bueno que conozcamos un poquito de base, un poquito de historia para que nos dé las bases necesarias para entender los principios de interpretación. Ok, entonces vamos a avanzar y esta noche vamos a ver los principios de interpretación entre los cristianos. Y es así que nos remontamos a la época patrística. Ya los discípulos del Señor habían muerto y quedaban ya los primeros padres de la iglesia. Esto es la época patrística. En la época patrística hay tres escuelas o tres puntos importantes que nos van a ayudar a nosotros a conocer un poquito la interpretación. Cuando estudiamos historia de la Biblia o historia de la iglesia, es bueno que también tengamos en mente estas tres escuelas, ¿no? Esta escuela de Antioquía, la escuela de Alejandría y la escuela occidental. Cada escuela dio buenos intérpretes, buenos hombres que caracterizan a cada escuela, y según la escuela vamos a ver cómo así llegaron los principios de interpretación hasta nuestra época, ¿no? Entonces veamos la primera escuela, la escuela de Alejandría. Recuerden que Alejandría era la capital de Egipto en aquellos tiempos. Los cristianos de la diáspora se encontraban allí. Allí se hizo la Biblia Septuaginta. Habían buenos cristianos allí, buen grupo de cristianos. La filosofía griega era un punto importante ahí en la escuela de Alejandría, porque ellos mezclaron la filosofía griega con la religión hebrea, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta escuela se caracteriza por su interpretación alegórica. Recuerden que el padre del alegorismo en los judíos era Filón, y Filón, su mejor discípulo fue Clemente, y así fue como esta escuela fue impactando en cada hombre en su debido momento, ¿no? Clemente de Alejandría en el año 150 después de Cristo al 215 después de Cristo se aproxima más o menos la edad en que nació y la edad en que falleció. Fue el primero en aplicar el método alegórico a la interpretación del Nuevo Testamento. Bueno, él creía que las escrituras ocultaban su verdadero significado para que nosotros nos convirtiéramos en investigadores, y también porque no era bueno que todos lo entendieran, decía él. Entonces él desarrolló una teoría que lo llamaran la teoría de los cinco sentidos de las escrituras. Él decía que la Biblia había que interpretar en el sentido histórico, en el sentido doctrinal, en el sentido profético, en el sentido filosófico y en el sentido místico. Luego de Clemente de Alejandría tenemos a Orígenes en el 185 a 254 después de Cristo. Orígenes fue el discípulo y sucesor de Clemente. Él fue quien empleó el método alegórico de interpretación. También pero fue el, considerado como el padre de la interpretación gramatical y el sistematizador de la exégesis alegórica. Entonces sus tendencias alegóricas prevalecieron sobre las gramáticas. Pensaba él que era una blasfemia el entendimiento literal de la Biblia, y esto se basa en sus siguientes razones. La Biblia está llena de antropomorfismos, pues las formas que encontramos de las formas de hombre que se usa de Dios en la Biblia, antropomorfismo. Más adelante vamos a conocer mejor esta frase. Luego dice que la mayoría de las narraciones del Antiguo Testamento parecían inmorales o impropias. Algunas provisiones eran absurdas que le encuentra en la Biblia esto, ¿no? Como el comer buitre, por ejemplo. Algunos de los preceptos de las escrituras parecían muy severos e injustos. Algunas provisiones eran imposibles. También él decía, aplicaba esto al Nuevo Testamento, diciendo que era imposible que un buen cristiano dé la otra mejilla cuando alguien te golpea en una mejilla. Él decía que esta provisión era imposible. Y luego decía que los evangelios, si son tomados literalmente, contienen discrepancias y contradicciones directas. Esta era la razón que
que llevaba a Orígenes a decir que sería una blasfemia interpretar la Biblia literalmente. Orígenes desarrolló un sistema de interpretación que retuviera la autoridad de la Biblia, pero al mismo tiempo que no quitara, que quitara los obstáculos de los pasajes difíciles. Y él encontró tres niveles de significado en las escrituras. Él encontró el nivel literal, el nivel moral y el nivel espiritual o alegórico. Él decía que el nivel espiritual o alegórico era un nivel escondido, que tenía que buscárselo. Esto es el gran Orígenes de la escuela de Alejandría. Son los dos hombres más importantes en esta escuela. Ahora estamos en la escuela de Antioquía, que para mí personalmente es la escuela más importante de aquellos tiempos. La escuela antioquena sostuvo que las escrituras son la base del conocimiento y no la genosis esotérica sobre los que los alejandrinos habían puesto tanta importancia. Reconocieron en el Nuevo Testamento una revelación superior a la que estaba contenida en el Antiguo Testamento. Admitieron grados de valor para partes diferentes del Antiguo Testamento. Los principios exegéticos de la escuela de Antioquía pusieron el fundamento de trabajo de la hermenéutica evangélica moderna. Juan Crisóstomo y Teodoro de Mopsuestia fueron los más influyentes. Ellos defendieron fuertemente el principio gramático histórico de interpretación, es decir, que el texto debe interpretarse de acuerdo a las reglas de la gramática y los hechos de la historia. Ellos evitaron la exégesis dogmática al asegurar que una interpretación debía justificarse mediante un estudio de sus contextos gramaticales e históricos y no por una simple apelación a la autoridad. Criticaron a los alegoristas por haber puesto en duda la historicidad de gran parte del Antiguo Testamento. Entonces, aquí en la escuela de Antioquía vamos a encontrar a dos hombres, ¿no? A Juan Crisóstomo y a Teodoro. Juan Crisóstomo fue considerado como el príncipe de los predicadores. Actualmente nosotros conocemos, los que estudian la Biblia ya un poco, conocen a Charles Spurgeon como el príncipe de los predicadores, pero Juan Crisóstomo fue el primero en llevar este título, el príncipe de los predicadores. Él eclipsó a todos sus contemporáneos como orador de púlpito, de ahí que se le dio el título de Crisóstomo. Crisóstomo en sí significa boca de oro, por el esplendor de su elocuencia. Él tenía una buena oratoria, se puede decir. Él tenía una completa familiaridad con toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y utilizó la Biblia en su sentido literal como una guía para la conducta. Tenemos a Teodoro de Mopsuestia. Teodoro fue llamado el exégeta. Él vio la importancia de prestar atención a los detalles lingüísticos. Dedicó un interés muy particular a las partículas, modos, preposiciones y a la terminología en general. Emprendió el estudio de cada pasaje dentro de su contexto y no por versículos aislados. Bien, la escuela número 3 es la escuela occidental. Esta escuela occidental, cuando aparece, bueno, realmente no aparece con algo nuevo, con algo así como las otras escuelas, ¿no? Sino que su método particular de interpretación era que él une a ambas escuelas, tanto la de Alejandría como la de Antioquía. Su rasgo más característico, sin embargo, se encuentra en el hecho de que presentó otro elemento que hasta entonces era desconocido, a la autoridad de la tradición y de la iglesia en la interpretación de la Biblia. Esta escuela occidental es la que va a formar más adelante la iglesia universal, la iglesia católica. Así que prestemos atención a esta escuela en la historia más adelante. Bien, sus principales representantes, tenemos a Jerónimo. Jerónimo, bueno, la fama de Jerónimo, más que como intérprete, se fundamenta en su traducción de la Biblia. Él hizo la Vulgata. La Vulgata es una Biblia que fue traducido hacia el latín. Entonces él no tiene mucha exégesis, interpretación, etcétera, ¿no? Él estaba muy familiarizado con el hebreo y con el griego, pero en su obra, en el campo exegético, consiste principalmente en un gran número de notas lingüísticas, historia, arqueológicas. Entonces la Vulgata de Jerónimo llegó a ser la Biblia oficial de la iglesia.
Esto es cuando la Iglesia Católica esconde la Biblia en su lenguaje original para no ser entendida por el pueblo, sino simplemente el clero tenía el idioma latín de la Biblia. Tenemos al siguiente hombre importante en esta escuela occidental, a Agustín. Agustín de Hipona, ¿no? Él se distinguió de Jerónimo en que su conocimiento de las lenguas originales era bastante deficiente. Esto equivale a decir que no era principalmente un exégeta, pero en términos de originalidad y genio, por muchos Agustín es el más grande de esta época. Él tenía una gran habilidad en sistematizar las verdades de la Biblia, pero no en la interpretación de la Escritura. En su Tratado de Doctrina Cristiana, él estableció diversas reglas para la exposición de las Escrituras, algunas de las cuales siguen en uso actualmente, pero en la práctica Agustín abandonó la mayoría de sus propios principios y tendió hacia la excesiva alegorización. Agustín adoptó también una forma cuádruple de interpretación bíblica, a saber, el histórico, el etiológico, el analógico y el alegórico. Así que seguimos con la alegoría acá como un punto importante en la historia de la interpretación bíblica. El punto de vista de Agustín llegó a predominar hasta la Edad Media, ¿no? Cuando ya cayó el imperio romano. Ahora tenemos la Edad Media del año 476 aproximado hasta el año 1492. Ya estamos aquí avanzando un poco en la historia, estamos en el siglo XIV. Durante la Edad Media hubo una profunda ignorancia del conocimiento de la Biblia. La mayoría de los estudiantes se dedicaron al estudio y compilación de las obras de los primeros padres. El cuádruple sentido de las escrituras que dejó Agustín era la norma de la interpretación bíblica. Aquí vamos a encontrar durante esta época, 10 años más o menos, a 6, 8 hombres importantes. Aquí primero es Beda el Venerable. Beda fue un monje benedictino del orden de Benedicto en el monasterio de Saint Peter en Wearmouth. Es conocido como escritor y erudito, siendo su obra más conocida Historia Eclesiástica del Pueblo de los Anglos, que le valió el título de padre de la historia inglesa. Luego tenemos a Hugo de Saint Victor. Él enseñaba que la interpretación tiene que adaptarse a las tradiciones y doctrinas de la iglesia. Tuvo tal influencia en el monasterio a quienes se les llamó los victorinos. Los victorinos es el siguiente grupo, ¿no? Alrededor del siglo XII después de Cristo, este grupo estableció una importante escuela de interpretación literal e histórica. Es bueno eso, bajo el liderazgo de un discípulo de Hugo, de San Víctor, ¿no? Este hombre se llamaba Andrés de San Víctor. Ellos pusieron un énfasis en el significado literal, pero para ello usaron la Vulgata para encontrar el significado cristiano y el texto hebreo para la explicación judía. O sea, para el Nuevo Testamento, Vulgata, para el Antiguo Testamento usaron la Vulgata para encontrar el significado cristiano y el texto hebreo para la explicación judía. Luego tenemos a Stephen Langdon. Él fue un arzobispo de Canterbury. Él fue quien dividió a la Biblia en capítulos como lo tenemos hoy, pero él prefirió el significado espiritual sobre el literal, puesto que según él era mejor para predicar y hacer crecer a la iglesia. Estos son los primeros 4 en la Edad Media. Ahora vamos a ver los otros 4. Tomás de Aquino, el proponente más influyente del escolasticismo. Él es autor de la obra Suma Teológica. Bueno, el escolasticismo es una mezcla pues de significado literal más racional, ¿no? Él tiene una racional y sistemática expresión de la fe cristiana. El movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo se basó en la coordinación entre la fe y la razón, pues este es el escolasticismo, Tomás de Aquino. Luego tenemos a Nicolás de Lira. Él fue un judío que se convirtió al cristianismo, pero él tuvo un amplio conocimiento del hebreo. Aunque él estaba de acuerdo en que había 4 sentidos en las escrituras, su importancia se debe a que él revivió el énfasis de la escuela Antioquía, dando preferencia al sentido literal de las escrituras.
El otro es Juan Wycliffe, uno de los académicos bíblicos más extraordinarios de sus días. Defendió que la autoridad de la Biblia debe estar por encima de la autoridad de la Iglesia. Defendió el sentido literal de la Biblia, se adjudicó la tarea de traducir la Biblia del latín al inglés. Y el último es Juan Hus. Juan Hus impulsó desde 1408 el movimiento cristiano basado en las ideas de John Wycliffe. Sus seguidores fueron llamados los husitas y se multiplicaron en momentos en que la Iglesia Católica sufría la crisis llamado cisma del Occidente. Eh, en la historia, Juan Hus fue quemado vivo, ¿no?, en la hoguera por el catolicismo. Eso está dentro de sus documentos que les estoy dejando. Y finalmente, para concluir, es el Renacimiento, va del siglo XV hasta el siglo XVI, ¿no? Es la edad ya en que va a venir la Reforma. El fin de la Edad Media es marcada por dos movimientos muy diferentes, pero ambos en oposición contra la cosmovisión de la Edad Media: el humanismo y el Renacimiento por un lado, y la Reforma por el otro lado. Podemos decir que el humanismo y el Renacimiento fue un regreso al hombre en contra de la espiritualidad alejada del mundo que prevalecía en la Edad Media, y la Reforma fue un regreso a Dios en contra de los elementos humanistas que se habían mezclado con el cristianismo católico. Muy bien, esta es toda la clase del día de hoy, la clase número 4, que nos interesa a nosotros estudiar. Ok, entonces les voy a dejar los documentos que ustedes necesitan para estudiar mejor esta clase con sus ejemplos. Y también el examen, por favor pónganse las pilas para poder entender con mayor énfasis en lo que estamos estudiando. Bien, gracias.